¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y en el vídeo de hoy os quiero enseñar a todos aquellos que están esperando que salga la liberación para su PS4. Os quiero enseñar el modo más fácil que hay, el modo más fácil del mundo de poder instalar tus juegos, tus copias de seguridad, ¿vale? Comillas, comillas, en tu PS4. Simplemente hay que esperar que en breve, esperemos que sea en breve, que lancen el exploit ya funcional para todo el mundo. Por eso desde aquí invitaros a todo el mundo pues que se suscriban, que le den un gran like al vídeo, que active la campanita para que estés pendiente y justo en el momento que salga la noticia y salga el boom de la liberación del hackeo, pues yo te estaré trayendo el tutorial. Entonces, para todos aquellos nuevos que están esperando todo esto, pues tienen las dudas de cómo sería el tema de poner uno de sus juegos, de sus copias de seguridad, ya saben, de internet en su consola, ¿vale? Pues sería muy sencillo. Sabemos, por ejemplo, en PS Vita que hay varios métodos, ¿vale? Te voy a explicar un poco. En PS Vita hay varios métodos de instalar diferentes, el mismo juego, pero en diferentes formatos. Estaba el VPK, estaba el non-PDRM, había versiones también directamente desde la tienda. En PS3 igual hay en formato carpeta, que si PKG, que si juegos NOHAN. Por ejemplo, en Nintendo también es NSP, X6, etcétera. Bueno, pues no, chavales. En PS4 el único modo que hay es un archivo PKG. Simplemente sería encontrar tu PKG, ponerlo en un USB NXFAT recomendable, un disco duro externo de bastante velocidad. Yo tengo un disco duro externo por aquí, no sé si se puede apreciar, ¿vale? Lo tengo conectado porque me da bastante más velocidad que si usáramos un USB. Lógicamente, si no vas a tener a tu disposición este tipo de discos duros, ¿vale? Que van autoalimentados, pues no te queda otro remedio que usar un USB. Siempre aconsejable NXFAT, pues para el tema de la velocidad. Los juegos de PS4 que pueden encontrar van a ser juegos que pueden ir desde los 500, 600 megas, 1 giga hasta 80 y 100 gigas. Por eso, cuanto más tamaño, mejor. No necesitamos nada más que encontrar ese PKG. Yo, lógicamente, en este vídeo no te puedo poner las páginas donde puedes encontrarlo, pero por aquí, por alguna parte, seguramente te va a salir uno de mis vídeos anteriores donde yo os digo, y en la descripción de ese vídeo, en el primer comentario fijado de ese vídeo, va a ver que hay mucha gente que está poniendo páginas donde puedes encontrar todas esas copias de seguridad. Entonces, el método sería muy sencillo. Simplemente tendría que encontrar el PKG y pasarlo a un USB, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo y vamos a hacerlo. Y bueno, ya tenemos la copia de nuestro juego, que en este caso es el Scribblenauts o Naut, que acaba de salir pues hace muy poquito, y sería tan sencillo como copiar y pegar. En algunas ocasiones se puede encontrar como esto, ¿vale? El juego más algún tipo de parche o algún tipo de DLC. Ustedes simplemente todo, ¿vale? Copiar y pegar y lo pasan a su disco duro externo. Como os digo, nuevamente, si dispones de un dispositivo o un disco duro externo autoalimentado, pues sería mucho mejor, porque la velocidad de transferencia, como estamos viendo en mi caso, para 130 megabytes en concreto, este disco duro los habrá más veloces y los habrá más lentos. No aconsejo para nada un pendrive, ¿vale? No lo aconsejo por el tema de que va a tardar un montón. Bueno, fijaros que sencillo, no tenemos que crear ninguna carpeta, no tenemos que hacer nada, simplemente copiar, pegar a nuestro USB en formato EXFAT aconsejable. Lógicamente no podría ser en FAT32, tenía que ser EXFAT. Así que nada, una vez que tenemos eso, pues vamos a la consola. Una vez que estamos en la consola, pues bastaría con conectar nuestro dispositivo a cualquiera de los dos puertos USB que tiene nuestra PlayStation 4, y una vez lanzado el exploit, el día que salga, imagino que el funcionamiento o el modo en que se lanzará el exploit será exactamente igual. Simplemente desde el navegador empezaremos a ver que habrá solo una dirección URL donde podremos lanzar el exploit, y conforme vayan pasando los días, pues cada día más gente pues hará su propia página web, aunque el pirateo será el mismo, ¿vale? El exploit será solo uno, pero cada uno lo pondrá en su página. Van a ver que van a venir muchas páginas de fulanito, de menganito, de Antoñito, de Pepito, que cada uno lo va a adornar al gusto. Unos irán mejor, otros irán peor, pero eso es aleatorio, ¿vale? Una vez que se lance, fijaros, tan sencillo, en todas nuestras consolas, en el apartado de configuración, justo abajo del todo vamos a ver un nuevo apartado llamado Debug Setting. Pues como tenemos el USB ya conectado y el PKG en la raíz del USB, pues vamos a Debug Setting, vamos donde dice juego, estamos viendo un menú nuevo que se habilita, no tocamos nunca nada, a no ser que estés buscando algo en concreto y alguien te diga que toquetees por aquí, pero simplemente para los juegos es Debug Setting, juego,
instalador de paquetes, y como tenemos el USB instalado puesto, pues le damos a instalar todo. Si tienes muchos juegos, no pasa nada, pones todos los juegos al mismo tiempo y simplemente te esperas. En ocasiones puede ser que falle, que la descarga pues esté mal, te haya descargado mal el PKG y cuando se está instalando dé un error, ¿vale? Puede pasar, ha pasado y sigue pasando. Simplemente busca tu copia por otro lado. Y en este punto, pues ya os digo, es cuestión también de la velocidad del USB. Yo por eso siempre aconsejo el disco duro externo, por el tema de la velocidad. Del otro modo, yo he probado a veces con dispositivos USB porque no tenía el disco duro externo y la verdad que ha ido muy lento. Como vemos, en la primera parte parece ser que nos ha instalado el juego y en la segunda parte pues nos está instalando el patch, ¿vale? El parche 1.01, que imagino que será algún tipo de actualización. Y ya está, chavales, fijaros que nosotros simplemente le hemos dado un botón, instalar, y de forma automática se ha instalado. Y ya después de eso, ¿vale? Ahí le voy a dar atrás, que le he dado otra vez, creo que le he dado a sobreescribir, bueno, no pasa nada, que se sobreescriba. Le damos atrás y aunque ponga ahí agregado a descarga, no se preocupe, ¿vale? Le damos atrás y simplemente esperar. Creo que he instalado nuevamente el parche, no pasa absolutamente nada. Esperamos que termine y una vez que termine, pues ya tendríamos el juego listo. El inconveniente ahora mismo, a día de hoy, del tema de la PS4 es que cada vez que apagamos y encendemos tenemos que lanzar sí o sí el exploit. En 5.05 va muy bien, no falla nunca. En 7.02 pues falla bastante, ¿vale? Falla bastante, pero bueno, es lo que hay. Y como vemos, pues de una forma sencilla tendríamos nuestro juego ahí, Scribblenauts Megapack, ya disponible para jugar. Así de fácil. Puede ser también que te encuentres tu juego, encuentres tu copia, que la instales y a lo mejor a mitad del juego, por lo que sea, el juego venga en mal estado, o se crashee, o tenga bugs, o tenga fallos. Simplemente no se agobien y se descargan otra vez el juego. Lo vuelven a buscar y lo vuelven a descargar. Y aquí pues nada, como vemos el juego funcionar al 100%. Así que nada, chavales, ustedes ya se pueden ir preparando y lógicamente para los que pregunten, oye Nano, ¿ya puedo encontrar el Ghost of Tsushima o el The Last of Us 2? Pues lógicamente no, porque si todavía no se puede acceder a la liberación de la 755, por ejemplo, para poner The Last of Us, en el momento que se pueda liberar la 755, pues alguien pondrá su disco, ¿vale? De The Last of Us 2, lo pondrá en la consola, conectará un disco duro, como hemos hecho nosotros, le dará a copiar ese juego al disco duro y lo compartirá por internet, pero hasta que no se pueda copiar el disco a un USB, ¿vale? Pues no vamos a poder tenerlo. Igual que eso, pues pasará con todos los juegos nuevos. Así que nada, como siempre, pues espero que estas nociones les haya servido. Y nada, que se suscriban, que le den un gran like al vídeo, que active la campanita. En el momento que salga algo para cualquier versión, les estaré trayendo la noticia. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.